finales de la década de los 40, como por 1947 hasta 1991, ocurrió un suceso que cambió la forma de ver el mundo y cambiaron bastantes cosas dentro de él. Si te interesa saber cuál es, te recomiendo que sigas en este video. Quiero exactamente. Pues hagan de cuenta que durante 1947, como les dije, hasta 1991 había una rivalidad enorme entre dos potencias. Dos grandes potencias en ese momento, que actualmente se pueden considerar, pero en ese momento eran más. ¿A cuáles potencias me refiero? Que yo creo que ya lo intuyeron. Fue primero la URSS, de este lado, o más conocida como la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, y de este lado teníamos a Estados Unidos de América. Y pues, ¿qué fue esto? ¿Por qué se le llamó la Guerra Fría? Pues se le llamó la Guerra Fría porque nunca se llegó a un combate armado. Fue una guerra pasiva, entre comillas, porque se sabe que hubo lugares donde pues hubo guerras civiles, donde la Guerra Fría influyó, como por ejemplo en Corea del Norte, en Vietnam, pero pues nunca se llegó a algo más, algo como una guerra nuclear, que en ese momento tendía a aparecerse, pero nunca llegó. Así que esta es la razón por la que se le llama Guerra Fría, porque nunca se llegó a un combate armado en sí. Y bueno, ¿qué fue lo que desató este conflicto? ¿Cuál fue como lo determinante de esto? Pues fue una sencilla razón. Bueno, fueron varias, pero una en especial, su manera de pensar. Y en especial lo que más me impactó a mí fue su manera de organizarse económicamente, que de un lado teníamos al capitalismo con Estados Unidos, Adam Smith, y del otro lado teníamos al comunismo, que era el que se usaba en la URSS, que venía de la idea de Karl Marx. Y pues la diferencia que se puede notar entre estas dos fue sus medios de producción, que en el comunismo los medios de producción estaban a cargo del gobierno, de la política, mientras que en el capitalismo se podía privatizar. O sea, cualquiera podía tener su medio de producción y su empresa, por ende. Al igual que las clases sociales, en el capitalismo pues existían la clase trabajadora, la clase burguesa y por el estilo, mientras que en el comunismo no existía tal cosa, no había clases. Solo estaba el Estado, que pues era lo mayor. En conclusión, la Guerra Fría fue un combate no armado, un combate no bélico, donde dos potencias, Estados Unidos y la URSS, se estaban peleando para saber cuál era la más chida. Pero para esto tenemos un invitado muy especial, que es el profe Fede, al cual invité, que es un profesor de historia, muy bueno, y nos va a explicar un poco y más detallado, pues, qué onda con esto. Así que, pues, vamos allá. Hola, hola, Didier. Sí, ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? bien, bien. ¿Usted qué tal? También, todo bien, ya en mi último año de prepa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ah, ¿ya está listo para la entrevista? pues sí, ya. A ver en qué le puedo ayudar. Sí. A ver, si quiere primero preséntese, platíquenos un poco sobre usted, quién es, dónde estudió, qué hace. Ok. Pues me llamo Ricardo Federico Sánchez López. Estudié la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después hice una maestría, también en Historia en el Colegio de San Luis. Y me he dedicado principalmente a la docencia en educación básica, media y superior. Pues básicamente mis tesis son sobre historia de la educación en San Luis Potosí en el siglo XVIII, XIX, pero también estoy interesado en diversos temas. He trabajado en algunas publicaciones recientes sobre historia de la educación, sobre historia del medio ambiente y, y pues básicamente es a lo que he trabajado. ¿Hace artículos ahorita de historia para alguna revista Mm, o...? He colaborado en algunas revistas. Actualmente es una revista digital
Son contribuciones así también que hacemos, pero es más de difusión. Ok, excelente. Y bueno, profe, ¿por qué decidió estudiar historia? O sea, ¿qué le apasiona de la historia? ¿Cuál fue esa cosa que le hizo orientarse hacia la historia? Pues hace como 20 años, hace 20 años yo quería estudiar historia del arte, pero pues, no había aquí en San Luis, desafortunadamente. Pero pues siempre me gustó, me llamó la atención la historia para responderme ciertas preguntas que no veía satisfechas en la educación, digamos, oficial. A veces los maestros se quedaban cortos, no resolvían todas mis dudas y eso me llevó a indagar por mi cuenta y me fue gustando la búsqueda de información. Afortunadamente pues tuve acceso a libros, pues antes no había internet, a las bibliotecas y todo esto me llamó mucho la atención y fue que así que decidí estudiar historia. No sé, Sí, eso también me ustedes. pasa luego en las clases que, pues, pero tengo muchas dudas y algunas no se responden bien. Sí, sí pasa. Sí, suele pasar. A veces, pues bueno, ahorita ya estoy del otro lado y a veces pues el tiempo o tener que atender a varias personas a la vez, pues no te da la oportunidad de atender tan personalizadamente a cada alumno y resolverle sus dudas y pues eso también Sí. es complicado, es muy complicado. Pero bueno, ahora sí, profe, bueno, la entrevista va a ser enfocada como a la Guerra Fría. Ajá, Y la primera pregunta es, ¿quiénes eran los países líderes mundiales durante este periodo y por qué? ok. Pues es bastante. Para entender la Guerra Fría hay que entender también la ideología que está detrás, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los líderes, bueno, los países que estaban más fuertes, que es Rusia y sobre todo Estados Unidos, ya que Estados Unidos, pues afortunadamente no tuvo las repercusiones de la guerra en su territorio, en cambio todos los otros países sí. Entonces, pues esto le va a dar cierta ventaja a Estados Unidos, ¿no? Y del otro lado tenemos a la URSS, que pues, recordemos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde 1917, con el triunfo de la revolución, va a adoptar un sistema político-económico, el comunismo, y estos dos países se van a convertir en los paladines de estas ideologías. Por un lado, Estados Unidos del capitalismo y la Unión Soviética del comunismo, y van a tratar de imponer su sistema económico a los demás países. Entonces, yo creo que hay que tener este contexto bien claro para poder entender qué es la Guerra Fría. Ok, ok. Y bueno, según yo, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no, perdón, cuando estaba el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. la URSS y Estados Unidos eran aliados, ¿no? Sí, sí, los son aliados, pues prácticamente se ven forzados a ser aliados para combatir al nazismo, ¿no? Al Tercer Reich, a Hitler. Pero desde antes de que termine la guerra, se está viendo que son muy diferentes y que tarde o temprano va a haber un conflicto, un choque entre estas dos naciones. Se ve en la conferencia de Potsdam y luego en Yalta, cuando ya se va a terminar la guerra y se juntan a negociarse, pues bueno, ahora qué vamos a hacer, y se dan cuenta de que tienen pensamientos diferentes y que habían sido aliados por el momento, por la situación, pero pues que nunca estuvieron, digamos, en el mismo bando 100%. Nunca, o sea, como desde cuándo tienen problemas, bueno, tenían problemas Estados Unidos y la URSS. Pues yo
creo que durante, durante la guerra, mientras no tuvieron que colaborar, no hubo problema, pero a Estados Unidos, al ver cómo la URSS va pues prácticamente arrasando todo el territorio de Europa Oriental, y que no recordemos que la URSS efectivamente son los que entran primero a Berlín. Muchas veces se nos olvida eh, que los soviéticos son los que derrotan prácticamente al nazismo. Es cuando pues entra Estados Unidos como para poner un alto, porque está viendo que Europa va a quedar muy David. mal Ujú. económicamente, y que la URSS va a aprovechar esto para imponer el comunismo, y Estados Unidos es donde ya empiezan las fricciones, digamos, que nunca llegó a ser una guerra tal cual, pero se llama Guerra Fría, ¿no? Pero sí siempre fue una relación de muchas fricciones. Ok, ok. Y entonces, si no fue o sea, una guerra bélica, no hubo lugares donde se vio afectado por esto, como en una zona donde se haya una guerra Sí, sí, control así. claro, sí, sí, sí va a haber, sobre todo, bueno, pues los puntos más notorios, digamos, que podemos recordar sería la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, eh, tal vez también, bueno, los problemas bélicos en todos estos países europeos, de Europa del Este, Yugoslavia, Albania, Rumania, y en Latinoamérica también pues tenemos el, problemas en Honduras, en Chile, incluso pues yéndonos también es México, parte de este problema que hubo en el 68, se entiende a cabalidad gracias al contexto de la Guerra Fría. Esta pelea entre comunismo y capitalismo, en que todos los países van a estar inmiscuidos, no porque pensemos que es un problema entre Estados Unidos y la URSS, los demás países están exentos, no. Va a ser una guerra en todos los niveles, y en todos los países. Entonces, ¿cuál era la como opinión pública que existía? O sea, todo el mundo tenía sobre la Guerra Fría del capitalismo y comunismo. ¿Cuál era la opinión? Mm, Pues yo creo que en general, sobre todo en estos grandes países, como en los países centrales de Estados Unidos y la URSS, va a ser un sentimiento de temor, de miedos, porque pues ahora sabemos que no hubo un conflicto bélico, pero pues en ese tiempo no sabían, ¿no? En cualquier momento podrían atacar. Hay muchas referencias cinematográficas, por ejemplo, de los usos de búnkers, de edificaciones subterráneas, esperando que en cualquier momento se desate una guerra atómica. Entonces, sobre todo yo creo que va a ser un sentimiento de temor generalizado en estos dos países, porque ninguno estaba seguro de cuándo iba a atacar el otro, y va a haber miedo sobre todo. Sí. Entonces contaban como con armas nucleares que eran muy peligrosas, ¿verdad? Sí, recordemos que a partir de que Estados Unidos desarrolla la bomba atómica para terminar la Segunda Guerra Mundial, poco después la URSS también va a tener armas nucleares, y esto digamos que los va a igualar en condiciones de poder causar daño. Entonces, si alguien empieza los ataques, pues el problema va a ser también cómo detenerlos, ¿no? Sí. ¿Y usted qué piensa qué hubiera pasado o qué estaríamos haciendo ahorita si hubiera habido una tercera guerra mundial bueno, atómica en ese tiempo? Pues a lo mejor no estuviéramos, ¿No? sería lo Sí. más probable. Yo creo que sería que no Sí. estuviéramos, porque aparte, también, tal vez no directamente nos hubiéramos visto afectados, porque nadie hubiera aventado una bomba a México, ¿verdad? Porque pues, éramos más un país secundario dentro de este conflicto.
pero pues los resultados, las consecuencias de las explosiones, de la radiación, no sabemos qué tanto hubiera afectado. Sí, estaría duro. Sí. Y bueno, profe, ¿como qué película, ahorita que dijo que había filmes de esto, como qué película nos recomienda como para saber más sobre estos temas? Para Me saber interesa sobre la mucho. Guerra Fría. Ay, así que me agarraste en curva, no pensé que me fueras a preguntar algo así. Pero, O un libro ay, también. perdón, soy muy mal. Hay una película, salió hace poco me parece que es de Guillermo del Toro, donde están haciendo unas investigaciones en la CIA, me parece que les confiscan un experimento a los rusos y que una persona como que vive debajo del agua. Es que la forma del agua me parece que se llama. Ah, La forma del agua, sí, hay una película llamada así, no la he visto, pero sí. Ajá, sí, bueno, está ambientada en estos conflictos de la Guerra Fría, porque aparte también no nada más va a ser una guerra, digamos, armamentista, que es como se llama esta pelea por ver quién tiene más armas, sino también en otros ámbitos como el cultural, en las Olimpiadas, por ejemplo, quién gana más medallas, porque es como vean, nuestro sistema económico y político es mucho mejor. Somos superiores entre Estados Unidos y la URSS va a ser mucho golpeteo también culturalmente, va a haber espías, va a haber también una época de muchos espías, tratar de sumar aliados, va a haber mucho espionaje en Latinoamérica, redes de jóvenes que están difundiendo ideas comunistas, socialistas, la guerrilla en estas zonas también va a ser muy importante. Ahí hay una película, me parece que se llama Voces Inocentes, sobre la guerrilla en Nicaragua, si no mal recuerdo, que también está, pues tendríamos que saber qué es la Guerra Fría para poder comprender esta película, ¿no? Porque se están dando estos choques. Pero así como que tú me dijeras, ¿cuál es mi película favorita así de la Guerra Fría? Pues no, creo que no. Creo que no tengo una. Pero bueno, la forma del agua la voy a intentar ver porque creo que no está en Netflix, pero a ver cómo la consigo. Salió hace poco, pero voy a ver en dónde está. Si consigo el dato, te lo paso. Va, va. Gracias. Y bueno, profe, como última pregunta, ¿alguien ganó en la Guerra Fría? Y, Pues sí, 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 pues gana el sistema económico capitalista. capitalista, gana Estados Unidos, sí, se desintegra la URSS, ya esta unión de repúblicas socialistas ya deja de existir y se crean varias repúblicas. Como dato curioso, pues todas estas repúblicas que antiguamente estaban bajo el socialismo, pues se van al capitalismo y, y pierde, digamos, este poder, esta vigencia que se había mantenido durante pues, la segunda mitad del siglo XX entre comunistas, socialistas y capitalistas. Actualmente hay solamente pues pocos países, me parece que solo es Rusia, China, Vietnam, Cuba, los que tienen estos sistemas social, que podríamos decir socialistas, pero ya no es como era antes. O sea, ya es un socialismo, un comunismo muy diluido, con políticas aprovechando lo que les conviene también del capitalismo. Sí, pues se puede decir que gana Estados Unidos ya en el 89, entre el 89 y el 91, que se desintegra la URSS y si con Gorbachev, me parece que es el que implementa la perestroika, que son todas estas reformas para cambiar a Rusia a un país de capitalista. Ya. Ok, entonces, pues, todavía existe el socialismo, pero ahora con aptitudes capitalistas.
Es complejo, es muy complejo. No, no me atrevería como a decirlo tal cual, pero sí, pero sí, ya no es igual como era antes, ¿no? Ya no tienen tantos este ideal de tratar de que todos sean iguales. Ya hay propiedad privadas, ya hay menos injerencia del Estado, que es también otra de las características. Incluso hasta la misma Cuba ha cambiado ciertas políticas que mantuvo durante muchos años con el régimen de Castro, que sería como el ejemplo más cercano que tenemos. Ok. Bueno, le agradecemos mucho, bueno, le agradezco mucho, profe, que se Ah, sí, haya dado el tiempo de conversar con su exalumno. claro. Fue un gusto verlo otra vez, hace mucho que no lo veía. Sí, verdad. Sí. No, pues cuando guste, Didier, en Bueno, lo que le profe, pueda ayudar. gracias, gracias. Bueno, profe, nos vemos. Muchas gracias por la entrevista. Hasta En luego. serio, hasta Nada. luego. Adiós. Bye. Qué buena entrevista. Y bueno, mi opinión personal sobre la Guerra Fría fue que pues fue un suceso muy importante en la historia, ya que trajo grandes cosas como la carrera espacial, que pues ayudó a impulsar toda la tecnología y todos esos avances que estaban sucediendo en ese tiempo, al igual que varias ideas. Y pues también impulsó, bueno, creó lo que ahora es el mundo, que pues en los sistemas económicos de los países, de la mayoría de los países, pues no son un solo sistema puro. Por ejemplo, no solo hay capitalismo, hay un poco de capitalismo y un poco de comunismo y así. Pero no hay ningún país que tenga pues el 100% de de esa misma ideología. Así que pues esa es mi opinión, que fue algo positivo también porque creo lo que es lo que el mundo es ahora y todos los avances que tiene también. Así que pues esa es mi opinión.